Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestra charla del día de hoy, que será presentada por el doctor Jesús Capistrán Martínez. Adelante, doctor. Muchas gracias. El día de hoy les voy a presentar cómo se desarrolló o cómo se ha desarrollado un material semiconductor que vamos a utilizar para fabricar una celda solar sobre sustratos metálicos que especialmente son de acero inoxidable. Entonces, la presentación del día de hoy consta de 3 partes. La primera va a ser la introducción, donde les voy a explicar y los voy a introducir hacia lo que es la tecnología solar fotovoltaica. Posteriormente les voy a mostrar cómo se desarrolló el semiconductor absorbedor para las celdas solares, que en este caso vamos a tratar de llegar a lo que es el sulfuro semiduro de antimonio plata sobre acero inoxidable. Y finalmente, los resultados que ya se publicaron el mes pasado en un artículo científico en la revista Física Escrita. Avanzamos. Entonces, vamos a ver aquí. Cuando trabajamos con materiales semiconductores, a veces nos vamos como en banda, ¿no? Hacia desarrollar los materiales semiconductores, las celdas solares. Pero siempre hay una pregunta: ¿por qué hacemos esto? Y de hecho, en mi laboratorio anterior, donde estuvimos desarrollando las celdas solares, siempre se nos planteó la idea de hacerlos para utilizarlos en dispositivos donde se aprovechen las energías renovables. ¿Y por qué utilizarlo? Vean en esta parte, por ejemplo, esta gráfica dice emisión total de los gases de efecto invernadero. Entonces, uno de los objetivos para desarrollar la tecnología fotovoltaica es poner nuestro granito de arena para reducir esos gases de efecto invernadero. Pero vean acá, por ejemplo, del total de los gases de efecto invernadero, el 26% se utiliza para la generación eléctrica. Entonces, si nosotros desarrollamos celdas solares, podríamos impactar directamente en esta categoría, ¿no? Para reducir esta generación eléctrica, esos CO2 de generación eléctrica. Después viene la industria, transporte, edificios, producción de combustibles, procesos industriales, agricultura. Pero como personas, por ejemplo, si nos transportamos, entonces al elegir un automóvil, podemos elegir si tiene mayor rendimiento o menor rendimiento. Y ahí podríamos nosotros ir impactando. ¿Qué podemos hacer entonces para poder reducir esos gases de efecto invernadero? Pues aprovechar las energías renovables. Entonces, tenemos hidroeléctricas, unimotriz, maremotriz. Aquí está la solar, en la parte del medio. Biomasa, geotérmica y eólica, ¿no? Y entonces la que nos interesa el día de hoy es esta parte de acá. Si ven aquí en la parte del centro, pues tenemos la representación de una celda solar, ¿no? Entonces, el reto, por ejemplo, para los que desarrollamos semiconductores, es descarbonizar el sector de generación de energía eléctrica para lograr una economía global con bajas emisiones de CO2 en la atmósfera. ¿Cuál es esa tecnología que nosotros podemos utilizar para aprovechar la energía del sol y convertir esa energía solar en energía eléctrica? Pues es la tecnología solar fotovoltaica. Y lo que les muestro en esta gráfica, acá, es el análisis de costos de las instalaciones de los sistemas fotovoltaicos residenciales, desde el 2010 hasta el 2023. Y se preguntarán, ¿por qué nosotros no tenemos una instalación fotovoltaica en nuestra casa? La tecnología ya existe, entonces si nosotros compramos, instalamos una en nuestra casa, podemos comenzar a reducir ese CO2. Pero vean aquí, por ejemplo, ¿cuánto costaba en el 2010? Dólares por watt, una instalación fotovoltaica residencial, $8.6 por watt. Entonces, este precio con el tiempo, con el desarrollo de la mejora de eficiencias, con la producción en masa, ha ido disminuyendo. Entonces, para el año 2023, vamos a poner aquí un ejemplo que se los puse acá, el costo de una instalación fotovoltaica residencial de 1 kilowatt en 2023 fue de $2.700. Y año con año va a ir disminuyendo. Entonces, imagínense que para el 2024 cayó a $2.000. ¿Cuánto deberíamos de invertir nosotros para comprar esa instalación fotovoltaica? ¿Sí? Entonces, rapidísimo, 2 por 20 pesos, como 40,000 pesos tendríamos que invertir. Finalmente, vamos para la parte de la tecnología. Y algo interesante acá
es que en el mercado el 96.6% de la tecnología fotovoltaica es silicio. Y hay 3 tecnologías que están en pleno desarrollo ahorita. Y tenemos la tecnología de silicio PERC con 24% de eficiencia, la tecnología TOPCon con 25.6% y la tecnología HIP con 26.8%. Si ustedes van al mercado, lo que más van a encontrar es tecnología de silicio. ¿Ok? Y una pregunta que les podría hacer a ustedes. ¿Seríamos nosotros en México capaces de desarrollar esta tecnología fotovoltaica de silicio? En mi experiencia, México tiene la parte de fabricación de los módulos fotovoltaicos, pero no directamente la fabricación de la celda solar. Entonces, ahora vamos a ver de la otra tecnología. En el caso de la tecnología de película delgada, que sería la competencia comercial al silicio, ellos tienen alrededor de 2.6% de cuota de mercado. Y hay 3 tecnologías que se pueden o se podían conseguir a nivel comercial. Y vean, tenemos aquí teluro de cadmio, silicio amorfo hidrogenado y el ASIC. Y vean, por ejemplo, aquí del 2000 al 2022 cómo han variado su cuota de mercado total a nivel mundial. Entonces, al inicio del año 2000, pues teníamos mucho de silicio amorfo hidrogenado y poquito de SiC. Pero con el paso del tiempo, vean cómo el silicio amorfo hidrogenado se deja de fabricar. También se deja de fabricar el SiC. Y entonces el mercado lo domina el teluro de cadmio, con un 2.6% para el año 2023. Esa es la tecnología alterna que podríamos comprar en el mercado. Y en esta gráfica lo que yo les quiero mostrar es la evolución del desarrollo de las celdas solares de SiC y de teluro de cadmio, que son las celdas solares de película delgada, con las cuales nosotros nos estamos inspirando para desarrollar los materiales semiconductores. La gráfica empieza en el año 76 y termina en el 2023. Entonces, las 2 tecnologías en este momento tienen alrededor de 23% de eficiencia a nivel laboratorio. Vean las áreas que colocamos. Para SiC, un área de 0.9 centímetros cuadrados, y para el teluro de cadmio con un área de 0.45 centímetros cuadrados. Estas eficiencias, a la hora de colocarlas en módulos fotovoltaicos, van a bajar alrededor del 19%. Entonces, eso es lo que podemos encontrar comercialmente. ¿Avanzamos? Ya que nos vamos metiendo un poquito más hacia la parte de los semiconductores, yo tomo, por ejemplo, la celda solar de SiC, que estaba anteriormente con una eficiencia de conversión del 23.6%, observo el artículo científico y quiero ver cómo está constituida. En esta parte de acá, en la figura A, del lado izquierdo, podemos ver una micrografía C de porte transversal. Y si ustedes ven, tiene 7 componentes, ¿no? Comenzando por la parte de abajo, aquí, déjenme ver si ilumina. Aquí está. Esta celda solar está desarrollada sobre un sustrato de molibdeno. Después tiene una capa que mejora el contacto óhmico de la celda solar, que es el selenuro de molibdeno. Vean aquí qué cristalino está, aproximadamente 2 micrómetros del absorbedor, que es el SiC. Después tenemos la capa tipo M, que es el sulfuro de cadmio, y estos 2 de acá, los óxidos de zinc intrínseco y el dopado con aluminio, forman el contacto frontal, que es con la cual vamos a extraer los electrones. Y el de arriba, el último, el que dice fluoruro de magnesio, es la capa antirreflejante, para hacerla más eficiente todavía la celda solar. En la parte de abajo es la micrografía C, pero desde arriba. Entonces también vean que el tamaño de los granos cristalinos se aproxima al espesor de la película de cadmio. Cuando desarrollamos semiconductores, tenemos que tratar de hacer lo más cristalinos nuestros materiales para reducir los defectos que pueda haber dentro de él. Y de este lado pongo la curva característica, curva IV, que se reporta en ese artículo. Vean la forma, aquí. Es una curva característica de una celda solar de alta eficiencia. Y vean los parámetros acá. El voltaje del circuito abierto es 767 milivolts. Factor de forma 80% aproximadamente. La densidad de corriente en cortocircuito, 38 mA por centímetro cuadrado.
Y aquí hay algo muy interesante, que son las resistencias internas. Una resistencia sería muy chiquitita, 0.33 ohms por centímetro cuadrado, y una resistencia paralelo muy grande, 7.8 kilo ohms. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a buscar a la hora de desarrollar las celdas solares. Hasta ahora, si ustedes pueden ver, las celdas solares están fabricadas de materiales semiconductores. Y de esos materiales podemos tener estos tres tipos: los inorgánicos, los orgánicos y los híbridos. Ya el día de ayer nos hablaron de los semiconductores híbridos, con las famosas perovskitas, que también ya tienen eficiencias arriba del 25%. Y en el caso del día de hoy ya les platico un poquito de silicio, con las tres tecnologías que vimos ahorita. Y en la parte de los semiconductores inorgánicos y compuestos tenemos hacia dos lados, ¿no? Los que son los materiales calcogenuros, aquellos materiales que contienen azufre, selenio o telurio. Y en este caso tenemos estas tres tecnologías: teluro de cadmio, CIGS y questerita. Por otro lado, lo que nosotros vamos a comenzar a hacer, o lo que estamos desarrollando acá, le llamamos semiconductores emergentes, porque son aquellos semiconductores alternos a lo que ya se está desarrollando de forma comercial. Si pueden ver acá, hay una página web, es un esfuerzo internacional para poder traer lo que son los reportes de eficiencia y desarrollo de celdas solares. Se llama emerging-pv.org. Y aquí pueden ver, por ejemplo, las tecnologías que se consideran emergentes. En la parte de arriba ya tenemos a la questerita. Aquí están los calcogenuros de antimonio, calcogenuros de bismuto, las celdas solares orgánicas, que son los OPVs, las celdas solares sensibilizadas por tinte y las perovskitas. Entonces, cualquier persona o investigador, alumno que trabaje en esas tecnologías está dentro de los semiconductores emergentes. Ahora, préstenle mucha atención a que son los calcogenuros de antimonio, que es ahí donde yo estoy trabajando. Y vean ahora, esta gráfica la pueden conseguir en esa página web y también en el artículo científico que se reporta a partir de esa base de datos. Entonces vean aquí otra vez los pongo. Es un triangulito hacia la derecha donde se muestran los reportes de los calcogenuros de antimonio, de las celdas solares. Yo lo que hice fue poner aquí, resaltarlo. Están bueno, en el eje X tenemos su brecha de energía, que esos materiales se reportan entre 1.2 electronvolts y 1.4. Y los reportes nos indican que tienen alrededor entre 7 y 10% de eficiencia actualmente al 2024. Entonces, de alguna manera, por esto lo consideramos como una tecnología emergente que se va trabajando, los investigadores lo van adoptando y lo van a ir mejorando. Estas otras tres, aquí tenemos la gráfica del voltaje en circuito abierto. Igual estoy aquí encerrando esta parte. Vean que estas celdas tienen un voltaje en circuito abierto alrededor de 0.5 volts, factores de forma del 60% y densidades de corriente de 30 miliamperes por centímetro cuadrado. Entonces, si nosotros quisiéramos entrar al juego del desarrollo de semiconductores para celdas solares y dispositivos, tendríamos que tener más o menos esos valores o ir hacia eso. Y aquí les presento ya la parte de los semiconductores emergentes para celdas solares con los cuales nosotros estamos trabajando, que se llaman calcogenuros de antimonio plata. Los calcogenuros, porque incluyen azufre y selenio, y el ion metálico va a tener antimonio y plata. Entonces, el más famoso con el cual se comenzó a trabajar es el sulfuro de antimonio. Este material es un material que presenta estructura cristalina ortorrómbica. Por lo tanto, el reto de este material es poder alinear el crecimiento de forma vertical de su estructura cristalina, desde el sustrato hacia arriba, ¿no? De forma vertical. Y vean acá, algo importante que yo voy a resaltar aquí, son dos parámetros que son súper importantes para los semiconductores. El primero es la brecha de energía y el segundo es la movilidad de arrastre de los portadores de carga. Si ustedes ven este material, los parámetros que nos indica el handbook de semiconductores de Madelung es que tiene una brecha de energía de 1.88 electronvolts. Entonces, la alternativa que yo empecé a desarrollar en el doctorado es este material, el sulfuro de antimonio plata.
el cual, una vez que nosotros agregamos plata, lo transformamos en una fase cúbica. Y eso es interesante porque este material tiene propiedades anisotrópicas. Quiere decir que varía dependiendo hacia dónde se mueva el portador de carga. Sin embargo, cuando es cúbico, las propiedades son isotrópicas, son parecidas en todo, bueno, hacia cualquier lugar que se vaya a ir. Entonces vean acá, me voy a posicionar en esto. Vean que si yo tengo el sulfuro de antimonio plata, pues tengo una restricción de la brecha de energía y ya empiezo a tener un valor de la movilidad de portadores de carga de 0.24. Este valor es chiquito, ¿sí? Que nos puede decir si limita o no limita la transferencia de carga en la celda solar. Pero aquí viene la parte interesante. Si nosotros en el laboratorio logramos intercambiar de cierta manera, ya sea totalmente el azufre por el selenio, ahora tenemos un selenuro de antimonio plata, que es un semiconductor tipo P. Vean que se mueve su parámetro de red muy ligeramente, de 5.65 a 5.78, pero aquí su brecha de energía se puede reducir tanto como 0.62 electronvolts, muy pequeñita. Esos materiales se suelen utilizar como semiconductores para aplicaciones termoeléctricas. Sin embargo, nosotros lo que queremos va a ser algo intermedio, porque vean, si yo puedo colocar todo el selenio, lograría una movilidad eléctrica de 1500 centímetros cuadrados por volt segundo. Entonces, con que yo logre aquí unos 10, podría ser excelente. Entonces, vamos adelante. Ahora sí les voy a enseñar cómo lo hacemos en el laboratorio. De mi estudio anterior, yo ya sabía desarrollar el sulfuro de antimonio plata. Sin embargo, cuando llegué al postdoctorado acá con el doctor Román Romano, llegamos a un acuerdo y hicimos este reto. ¿Por qué no lo hacemos sobre sustratos metálicos de acero inoxidable? Entonces, este reto lo adopté con la intención de hacer dos cosas. Uno, desarrollar la celda solar en forma sustrato sobre sustratos metálicos y también ver una alternativa a lo que ya es conocido, que es el sustrato del molibdeno. Entonces, en un inicio, lo que hicimos fue buscar, aquí en el laboratorio, buscar en la ciudad de Puebla, los diferentes aceros inoxidables que pudiésemos conseguir. Entonces teníamos tres tipos de aceros inoxidables, el 304, el 430 con acabado espejo y el 430 con acabado mate. La diferencia entre estos aceros inoxidables es que uno de ellos, el 430, tiene propiedades magnéticas y el otro es antimagnético. Entonces, si nosotros colocamos un imán cerca de ellos, pues el que se va a atraer es el 430. Lo que encontramos nosotros es también que una vez que colocamos la solución del sulfuro de antimonio plata, que ahorita se los voy a mostrar, es que el que nos funcionó es este material, el 304. Entonces, de aquí en adelante, todos los resultados que ustedes van a ver son sobre ese acero inoxidable. Aquí les presento la técnica, que es depósito por baño químico del sulfuro de antimonio plata. Aquí está. El cual, para poder depositarlo, vean esta figura, la figura de la izquierda, en un vasito de precipitado, lo que hacemos es mezclar los reactivos que se encuentran acá, que es el tricloruro de antimonio, disuelto en acetona, el cual se le agrega sulfato de sodio para agregar la fuente de azufre y se agrega nitrato de plata para agregar los iones de plata y todo se mezcla con agua destilada y generamos este vasito que está acá. Este vasito en el inicio tiene que estar transparente para poder iniciar el proceso y con el tiempo, después de 4 horas a una temperatura de 2 grados centígrados, obtenemos esta coloración, una coloración como un naranja oscuro. Cuando nosotros retiramos el reto, el primer reto para los que hacemos películas delgadas, es que se deposite sobre el sustrato de forma homogénea sin que se caiga el material. Entonces, si ustedes pueden observar acá, tenemos bien depositado este material, sulfuro de antimonio plata, y tal como sale, tiene un color naranja. Ahorita vamos a ver un cambio de color para ese material. Más adelante ya que lo obtenemos, lo que vamos a hacer es darle un recocido, un calentamiento, para pasar su fase o su color naranja a un color oscuro.
Porque este material, que ahorita vamos a ver en los resultados, tiene una estructura amorfa, quiere decir que no es cristalino. Pero una vez que lo recocemos, que le damos un recocido, ya es un material policristalino. Entonces, lo que quiero que vean acá es el sistema, cómo lo hicimos. Como estábamos saliendo de pandemia, aprovechamos una parrilla de calentamiento a la cual le colocamos 2 recipientes, uno para contener lo que es el selenio en polvo que se va a colocar acá, y en la parte de arriba para colocar la película delgada a una distancia aproximada como de 6 centímetros de distancia aquí. Entonces vean que la película se coloca sobre la caja Petri, acá, y una vez que se procede a selenizar, presenta la cristalización y de alguna manera la selenización, que es lo que vamos a buscar y demostrar en el artículo científico. Entonces, avanzamos, un poquito más de detalles de la selenización. Vean acá que para colocar esta película le colocamos cinta Kapton de alta temperatura para que no haya para que se mantenga en la parte superior aquí. Después la colocamos nuestro termopar directamente sobre la cajita para ir monitoreando cuál es el proceso térmico, y esto con la intención de que más adelante logremos mucha reproducibilidad entre experimento y experimento. Y finalmente vean esta de acá. Si logran ver que en la parte de abajo tiene un color como más clarito, en la parte del medio oscuro y arriba más clarito. Entonces, lo que estaba encintado aquí no tiene la presencia de selenio, pero lo que está en medio es la zona selenizada del material. Entonces aquí la pregunta es, ¿existe la incorporación de selenio? Porque vean una cosa, las condiciones. Estamos en la parte exterior a temperatura ambiente, presión atmosférica local aquí en la ciudad de Puebla, y el fluido que tenemos acá es aire. Entonces lo tratamos de hacer de la manera más sencilla posible para poder desarrollar esta selenización. Entonces, ya que tenemos tanto la película delgada, amorfa, cristalina y selenizada, lo que hicimos ahora fue caracterizar el material directamente sobre acero inoxidable para poder reportar en el artículo científico. Y aquí es importante que para los chicos de maestría y doctorado que se están viendo y escuchando, es que tengamos diferentes técnicas de caracterización para que su trabajo sea publicado. Nosotros utilizamos 7 técnicas de caracterización, comenzando con la perfilometría para medir el espesor de la película, la difracción de rayos X para determinar la fase cristalina del material, su tamaño de cristal y su parámetro de red, la espectroscopía Raman para ver los enlaces que está teniendo este material y con qué más podemos encontrar en esta reacción del semiconductor. Microscopía electrónica de barrido para observar cómo está constituido el material, y también EDS para cuantificar de forma semi-cuantitativa cuáles son los elementos que tenemos dentro del material. De entrada, pues esperamos plata, antimonio, azufre y selenio. Y la espectroscopía UV visible con infrarrojo cercano, aquí la utilizamos para medir espectros de transmitancia, aquí igual se los vamos a mostrar, pero hicimos sustratos e hicimos el material, el mismo procedimiento que les mostré, lo hicimos sobre sustratos de vidrio para poder hacer esta medición y calcular el ancho de banda prohibida. Y finalmente una curva IV para medir algunos parámetros eléctricos. Entonces, vienen los resultados. Esos resultados, como les decía, ya están publicados en el mes anterior, en el mes de noviembre. Afortunadamente los publicaron en acceso abierto, así que todo está disponible para ustedes, para que lo lean. Y vamos a ver. La primera caracterización que hacemos es la difracción de rayos X, y vamos a empezar de la parte de abajo, que es el sustrato de acero inoxidable en 304. Cabe destacar que esta caracterización se hizo en configuración de haz rasante con un ángulo de 1 grado para la incidencia. Por lo tanto, solo estamos midiendo la superficie del material que estamos caracterizando, más o menos unos 100 nanómetros de espesor. Entonces, vean acá, el sustrato presenta picos de difracción, el sustrato metálico. Entonces, sobre esto colocamos la segunda muestra, que es el sulfuro de antimonio plata amorfo. Vean aquí, entre 20 y 35 tiene esta forma,
aquí le decimos como una jorobita, en inglés es como hump, pero aparecen unos picos de difracción. Sin embargo, como ya medimos la parte de aquí abajo, que es el acero inoxidable, vemos que estos picos del acero inoxidable traspasan o se logran identificar aquí en el material amorfo, que es el material que vimos de color naranja. Y una vez que nosotros damos tratamiento térmico, que es el tercer difractograma, podemos ver, por ejemplo, cómo la zona amorfa, aquí entre 25 y 35 grados, en 2θ, perdón, empiezan a difractar. Esos picos de difracción que los indicamos como 111, 200, y por aquí hay otro, el 220, que no se logra ver porque aquí hay contribución del acero inoxidable. Entonces, en esta parte, nosotros nos damos cuenta que este material, con solamente estos 3 picos, en primera no tiene una mezcla de fases, por ejemplo, con esos 3 materiales. Si estuviéramos fuera de la estequiometría, podríamos obtener un sulfuro de antimonio, un sulfuro de plata y un sulfuro de antimonio plata. Pero lo que nosotros logramos ver acá es que solamente tenemos el material ternario, sulfuro de antimonio plata, el cual coincide con, creo que no lo puse por acá, con un mineral que se llama cuboargilita. Y más adelante, en la parte de arriba, aquí, lo que hacemos es caracterizar la muestra que se selenizó durante 5 minutos. Entonces, si ustedes ven así desde lejos, no se ve mucha diferencia entre estos dos difractogramas. Sin embargo, lo que nosotros hicimos es analizar el pico 200 y vimos la posición de este pico y vemos que se va corriendo ligeramente a la izquierda. Y eso es una indicación de que el material se está selenizando. Entonces, por aquí también. Yo creo que de lejos no se puede ver tanto, pero si nos vamos aquí a la tabla de valores, vemos como este plano en la posición del 200 se va moviendo, vean. 31.63, 31.53, 31.47. Entonces, poquito a poquito, dependiendo de la cantidad de selenio, se va recorriendo este pico de difracción. Y entonces, con esos valores, calculamos los parámetros de red, calculamos también con este pico el tamaño de cristal. Aquí es importante porque tenemos un tamaño de cristal muy pequeñito. Casi podríamos decir que son nanocristales, ¿no? Tenemos entre 9 y 10 nanómetros de tamaño de cristal. Y justo con estos valores de parámetros de red podemos predecir de alguna manera cuál sería la estequiometría del material, ¿no? Entonces tendríamos el sulfuro de antimonio plata para el rojo y los demás ya tendrían un porcentaje de selenio. La espectroscopía Raman, aquí me voy a ir más sobre la parte general. Vean, por ejemplo, en la parte de abajo, aquí, este espectro Raman es característico del sulfuro de antimonio plata amorfo. Y nos damos cuenta que es amorfo porque este pico está inclinado. ¿Sí? Vean acá, está inclinado, bueno, como lo están viendo, hacia la derecha. Y una vez que nosotros lo reconocemos, este pico de acá se forma una curva tipo gaussiana. Entonces, aquí tenemos amorfo, aquí tenemos cristalino, sin embargo acá, este pico Raman, que es muy grande, es una banda muy grande, corresponde al material que también es muy policristalino, con ese tamaño de cristal de 9, por lo tanto es muy ancho. Si nosotros lo cristalizáramos mejor, este pico tendría hacerse más pequeño y tener mayor intensidad. Después vamos a ver el que está de color rosa, que es el sulfuro de antimonio plata selenizado durante 5 minutos, y vamos a ver cómo empieza a haber respuestas aquí de Raman que coinciden con aquellos, ¿cómo le podríamos decir acá? Son lo que representa a los enlaces, por ejemplo, de azufre plata, de azufre antimonio, de selenio antimonio, aquí de plata, y de acá es característico del sulfuro de antimonio plata. Entonces vean que cuando nosotros le colocamos el selenio, podemos ver esta contribución de los enlaces de esos enlaces, perdón. Y además, lo que detectamos con esto es que, y de hecho era muy esperado, como lo estábamos haciendo en la atmósfera de aire, es que vamos a encontrar óxidos metálicos. Por ejemplo, aquí pudimos detectar lo que es el óxido de antimonio,
y seguramente debe de haber uno de selenio también, algún óxido de selenio, solo que aquí no está identificado en este intervalo que nosotros medimos. Más adelante, la parte bonita, ¿no? La parte visual. De este lado ya es la microscopía electrónica de barrido, y lo que hacemos es tomar una micrografía desde la parte de arriba y vemos, por ejemplo, de este lado cómo se comporta el acero inoxidable. Vean que el acero inoxidable tiene unos tamaños de cristal muy grandes, acá, y lo que hacemos después es, en la siguiente micrografía, es colocarle el sulfuro de antimonio plata amorfo. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Primero, desde esta parte de acá, estos son residuos que quedan del baño químico, que también forman parte del sulfuro de antimonio plata, pero que no se colocaron en la película delgada. Otra cosa que podemos ver es que, por ejemplo, aquí, estas líneas determinan lo que es el grano, que de alguna manera está reproduciendo algunos granos que tiene aquí el acero inoxidable, pero también dentro de estos como granos que están aquí por las interfaces, podemos ver secciones muy pequeñitas. Entonces el sulfuro de antimonio plata amorfo crece de forma granular. Entonces lo que nosotros queremos con el tratamiento térmico es que esto se una y crezca el tamaño de cristal. Entonces vamos a ver qué es lo que obtuvimos con este proceso de recocido. Entonces préstenle mucha atención, voy a cambiar solamente esta, aquí, voy a regresar para que puedan ver la diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Las fronteras de grano se empiezan a abrir. Entonces, esto lo hemos visto solamente en este material que está depositado sobre acero inoxidable, y de acuerdo a lo que hemos investigado, lo que nos ha hecho comentarios el doctor que nos ayudó a hacer la parte del CEM, es que obviamente posiblemente aquí tenemos una contribución por coeficientes térmicos entre el acero inoxidable y la película delgada. Entonces, entre más tratamiento térmico le demos, si no controlamos esa diferencia de coeficientes de expansión, pues se va a ir quebrando más y más la película, ¿no? Seguimos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos también? Pues es enfocarnos más en la parte más pequeña, y aquí, por ejemplo, vemos la morfología de esos sulfuro de antimonio granular, que es el amorfo, el cristalizado, el selenizado durante 5 minutos y el selenizado durante 10 minutos. Entonces, a simple vista lo que podemos ver, vean acá, entre el amorfo y el cristalino tienen una morfología muy similar. Pero cuando nosotros colocamos el selenio, comenzamos a generar algo que le denominamos coalescencia. Entonces, esta forma granular se empieza a compactar, se empiezan a mezclar los granos de sulfuro de antimonio plata. Pues con esto vemos que de alguna manera sí hay un efecto sobre la selenización de forma morfológica. Y ya cuando hacemos lo que es el análisis semicuantitativo de composición, vemos, por ejemplo, en porcentaje atómico qué cantidad de plata tenemos, de antimonio, de azufre y de selenio. Entonces, aquí lo interesante es ver que tanto el amorfo como el cúbico, pues, obviamente no tienen selenio, pero cuando nosotros lo colocamos durante 5 minutos en presencia de selenio, podemos lograr alrededor del 8% de selenio, y cuando lo ponemos en 10, pues sube un poquito más, ¿no? Aquí al 11%, casi el 12%. Entonces, el EDS también nos confirma que sí hay selenización de este material. También hicimos esta parte, que es la espectroscopía UV visible, pero recuerden que estos mismos materiales los hicimos sobre sustratos de vidrio para poder medir ese espectro de transmitancia. ¿El qué? Vamos a ver, aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos con esto o para qué lo necesitamos? Este espectro de transmitancia hacemos la medición para obtener el parámetro óptico, que es de la brecha de energía. Si nosotros procesamos este espectro de transmitancia, obtenemos el coeficiente de absorción óptica y graficamos esta función, que es alfa h a la 2/3,
obtenemos que para el sulfuro de antimonio plata cúbico, y hacemos el análisis sobre esta región lineal que está aquí, entre las dos secciones punteadas, obtenemos una brecha de energía de 1.71 electronvolts. Para la película delgada que fue selenizada durante 5 minutos con el mismo análisis sobre esta región lineal, obtenemos un valor de 1.56 electronvolts, y finalmente para la que estuvo durante 10 minutos, baja un poquito más a 1.47 electronvolts. Este corrimiento de la brecha de energía es lo mismo, ¿no? Nos indica que sí hay selenización y que estamos logrando un valor de brecha de energía menor, el cual nos va a ayudar a la hora de desarrollar la celda solar, porque nos va a permitir absorber mayor radiación de fotones para hacer la conversión eléctrica. Por último, lo que hicimos es una caracterización eléctrica con un dispositivo trazador de curva IB que se llama microSBU, con el cual lo que hicimos fue colocar electrodos de grafito en la parte superior y posterior del acero inoxidable para hacer una medición de curva IB de esta forma, ¿no? De arriba hacia abajo, de positivo a negativo. Y también colocamos la película delgada, le colocamos los 2 electrodos de grafito y así hicimos la medición de la curva IB hacia acá. ¿Cuál es la intención de hacer esto? De obtener la resistencia eléctrica transversal y con esa resistencia eléctrica transversal calcular lo que es la conductividad eléctrica. Entonces, comenzamos con la respuesta, por ejemplo, del acero inoxidable. En la región entre 0.5 y 0.5 más o menos tenemos una región óhmica, que es esta línea que está de forma diagonal. Un poquito más arriba, si ustedes ven, se sale la medición de la linealidad, o sea que aquí empieza a tener un comportamiento diferente a la resistencia eléctrica. Cuando nosotros analizamos esta parte y obtenemos la pendiente, observamos que tenemos una resistencia eléctrica transversal de 191 ohms, el cual contempla los 2 electrodos de grafito y el acero inoxidable. Y cuando nosotros colocamos la película, vean que este valor de los 191 ohms aumenta a 1684 ohms para solamente el sulfuro de antimonio plata, y cuando selenizamos este valor disminuye a 1057 ohms, y cuando selenizamos más disminuye otro poquito a 946, lo cual nos indica que el selenio, aparte de reducir la brecha de energía, también nos sirve para mejorar la parte eléctrica del semiconductor. Y sacamos los parámetros. Entonces, ¿qué hicimos? Determinamos la resistencia total, acá, y después lo que hicimos fue restarle a este valor de acá, le restamos la línea base, que sería esta parte de acá, los electrodos de carbón y el acero inoxidable, para dejar el valor solamente de la resistencia transversal de la película. Y como hicimos perfilometría, tenemos los valores en espesores de cada una de las películas. Aquí vemos que tenemos aproximadamente 695, 659 y 591 nanómetros de espesor de la película. Entonces, con estos 2 valores podemos nosotros obtener la conductividad eléctrica en la oscuridad de este material, ¿no? Que si ustedes ven, hay una variación solamente por factor, pero el orden de magnitud se mantiene como 10 a la menos 7 ohms inverso, centímetros inverso. Cabe destacar que esto está en oscuridad y que los materiales, por lo regular, todos los calcogénuros suelen ser fotoconductores. Por lo tanto, si esta conductividad se mide bajo iluminación, tiende a subir entre 1 y 2 órdenes de magnitud más. Entonces, las conclusiones de esta presentación es que se logró depositar películas delgadas de sulfuro de antimonio sobre acero inoxidable, se logró la selenización de las películas delgadas de sulfuro de antimonio plata que inicialmente tenían una brecha de energía de 1.71, y las películas selenizadas a 270 grados Celsius en el sustrato lograron reducir su brecha de energía a 1.56, 1.47 electronvolts. Casi todas tienen este valor de 10 a la menos 7 ohms a la menos 1 centímetros a la menos 1. Y bueno, los resultados de la investigación del desarrollo del material se han logrado publicar en la revista Física Escrita en noviembre de 2024. Y finalmente, así como conclusión general para los que trabajamos con semiconductores para celdas solares, es que la búsqueda de materiales semiconductores emergentes es un tema relevante a nivel internacional, es un tema activo,
con el cual se busca desarrollar nuevas celdas solares para complementar la tecnología fotovoltaica. Quiero agradecer al Instituto de Ciencias del Agua y al cuerpo académico que me recibió aquí para mi postdoctorado en materiales y dispositivos semiconductores por todo el apoyo que me han dado para las mediciones y toda la infraestructura. Finalmente, pues igual presentarles a mi grupo de trabajo, el doctor Román Romano, que es el investigador líder. Tenemos a los alumnos Irving y Gabriel, que están haciendo su doctorado. En licenciatura tuvimos a Gustavo y a Ibarra y a Luis Hernández, que ya se graduaron recientemente con temas de desarrollo de celdas solares, y actualmente estamos entrenando en servicio social en esta parte de celdas solares a Mariana y a Iván. Muchas gracias.